Veamos donde habíamos explicado en la última ocasión, fue acá, donde hablábamos de la necesidad de utilizar un catálogo de cuentas para identificar todas las transacciones que lleva a cabo una empresa. Obviamente, como ya nos mencionan aquí, en esta gráfica nos presentan subsistemas de información, pero que forman parte de todo un sistema informativo con que se desarrolla una entidad. Sigamos. Aquí esta gráfica se refiere, tiene un nombre, es un diagrama de flujos donde se presenta el sistema de información para la contabilidad financiera. Prácticamente es la contabilidad que vamos a estudiar en clases posteriores. Pero vean ustedes, qué importante es saber que las transacciones forman parte fundamental en lo que es eh, la operatividad de una empresa. Las transacciones son pues todas las actividades que se necesitan ejecutar para, para que la empresa funcione en todas sus áreas. Por eso decíamos que transacciones se llevan a cabo en todas las áreas, departamentos o secciones de la empresa. Veamos. Nos mencionan transacciones aquí. Por acá tenemos, o sea, prácticamente este diagrama está enfocado a las transacciones. Y aquí hay una serie de, de flechas que nos indican. Cuando se genera una transacción, hay que validarla. Hay que validarla. ¿Qué se hace para validar una transacción? Bueno, hay sellos, firmas, fechas, llenados de documentos. Todo eso valida una transacción. Documentos de toda clase. Hay muchísima cantidad de documentos que entran en la validación de una transacción. Voy a mencionar algo por acá de esos documentos para que ustedes vayan comprendiendo de qué se trata, que no quede todo a nivel teórico. Por ejemplo, facturas, recibos, ¿qué más? Planillas de toda clase, hay diferentes tipos de planillas. Si en algún momento se mencionan términos que no se entienden, ustedes tienen toda la libertad de investigar, de buscar en la internet. Ahí se halla la mayoría de información y de aprendizaje. Cheques, contratos, certificados, escrituras públicas y privadas. ¿Qué más? Bueno, facturas que se mencionaron arriba solo es una clase, pero hay muchísimas clases más. Certificados, vales, etcétera. Hay una enorme cantidad. Todos estos documentos con sus respectivos componentes que terminan de validarlos. Por ejemplo, firmas, dije, fechas, facturas, sellos de toda clase, como sellos de cancelado, de entregado y de cualquier otra índole. Entonces, vamos a ver que esa es la parte de validar transacciones. Una vez validada, entonces se van a utilizar en diferentes momentos. Observen ustedes. Una vez validadas, se envían, o sea, se documentan y se envían. ¿Para dónde? ¿Para dónde se envía? Aquí está la clave.
Vean ustedes, llegan a esto. Esto me interesa que lo entendamos muy, pero muy bien. Llegan aquí, miren, a la contabilidad, que nosotros aquí le podemos llamar al departamento de contabilidad. Es ahí donde se lleva, se depositan toda la documentación validada, porque cada documento validado ya es una transacción que debe llegar a contabilidad, al departamento de contabilidad. ¿Para qué? Esto es para poder llevar a cabo el registro, para poder llevar a cabo el registro, para eso. Muy bien. Entonces, observen ustedes cómo todo tiene relación. Entonces, estas transacciones, fíjense bien, estas transacciones necesitan tener una codificación. Las transacciones van a ser codificadas, donde cada código que se asigne tendrá su propio nombre. Y allí es donde entran las cuentas. Observen que dice aquí, cerrar las cuentas. Obviamente, cuando ya el departamento contable, procesa toda la información, cuando ya ha trabajado ya ha hecho los presupuestos, bueno, y todo lo demás, ya se han generado informes y se han hecho llegar al departamento contable, se hace el registro. El registro se hace por medio de cuentas. Obviamente que las cuentas en algún momento se pueden cerrar, o sea, liquidar o dejarlas a cero. Significa lo mismo. Cerrar, liquidar, significa dejarlas a cero, ya sin saldo. Pero porque se trasladan a otras cuentas especiales. Pero la cuenta es la que nos va a ayudar a llevar a cabo el registro que se hace aquí en la contabilidad general, la cual recibe las transacciones ya documentadas. Observen, y aquí les dije cuáles eran esos aproximadamente ese tipo de documentos que llegan a contabilidad. En algún momento se necesitan llevar a cabo ajustes de los registros, siempre contabilidad los va a hacer. Contabilidad, una vez trabajado el registro inicial, podemos decir, el registro oficial, con ese registro va a llevar a cabo una serie de resúmenes. Entre ellos tenemos los estados financieros, tenemos dentro de los estados financieros el balance ajustado, entre otras. Aquí lo que son las personas involucradas, tenemos un controlador o contralor, no contador, sino aquí dice controller. Tenemos un tesorero y tenemos otras personas que pueden estar involucradas en el tratamiento contable. Bien, eso es parte del significado de esta gráfica. Vamos a avanzar. Tenemos en adelante esta gráfica. Esta gráfica se llama descripción lógica del sistema de contabilidad de costos de una empresa de servicios. Bien, aquí ya nos hablan de una empresa de servicios y cómo ellos pudieran diseñar su sistema de información contable. Pero vamos a avanzar. Vamos a ver la otra gráfica que pudiéramos tener por acá. Creo que todavía falta una o dos. No, definitivamente no. Entonces, esas son las gráficas que tenemos. La última que hacíamos referencia está enfocada a una empresa de servicios y que lleva algunos elementos propios de ese tipo de empresas. Así es que vamos a
quiero aclarar algo. Esta gráfica dice que es una empresa de servicios, pero en realidad, les voy a ser honesto, esta gráfica se refiere más a a una empresa industrial. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque está hablando de mano de obra directa. MOD es mano de obra directa y aquí han repetido la M y la P, pero esto significa materia prima. Bien, este sistema, como digo, es más para una empresa industrial porque maneja materia prima y mano de obra. Pero si ustedes ven, siempre va a tener un gran parecido. ¿Qué es? Acá. Fichero maestro de contabilidad general. En realidad aquí se refiere al departamento de contabilidad a donde se va a hacer llegar toda la información. Pero hay dos términos que me interesa que los retomemos porque son de gran importancia. Y esos los vimos aquí al inicio. Fíjense bien. Se nos habla de lo que es la información. Creo que dejamos marcado algunas cosas. Sí. Observen ustedes. Economía. Eso significa que a la contabilidad le interesa la información, recopila la información como estamos viendo en las gráficas, pero la información que maneja es de carácter económica, como dice acá, economía, y información de carácter financiera. Por acá lo mencionan. Por acá hay una gráfica, aquí está. No, pero aquí. No, tampoco, no está acá. Pero en alguna parte nos hablaron de contabilidad financiera. De contabilidad financiera. Entonces, a la contabilidad, aquí está. Contabilidad financiera. Muy bien. Entonces, es esta es la gráfica de la contabilidad financiera, según nos aclararon aquí. Correcto, aquí está. Contabilidad financiera. Entonces, hay dos aspectos, dos ramas de interés especial para la contabilidad y es donde debemos apuntar nuestra atención. A la contabilidad de cualquier empresa le interesa la información económica y financiera. ¿Qué significa eso? Significa que a la empresa le interesa todo aquello que afecta el capital de la empresa, todo aquello que afecta la parte monetaria. A eso se refiere lo económico y lo financiero. Bien, esa era una de las partes que me interesaba y ahora vamos a llevar a cabo, vamos a procurar resumir con una última gráfica esta información. Ya observamos cómo a contabilidad general va a llegar todo esto. Obviamente que la empresa maneja recursos y por medio del manejo de esos recursos es que va a necesitar efectuar registros de sus transacciones. Muy bien, eso es. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Pues es bien sencillo. Voy a borrar esto porque solo era ejemplo. Bien, por lo tanto, hemos hablado, mejor dicho, vamos a recordar algo que se refiere a la estructura de una empresa.
la empresa. Empresa. Veamos. La empresa tiene sus componentes. ¿Los tiene? Sí los tiene. Vamos a ver si por acá nos podemos ubicar. Ahí está. La empresa tiene sus componentes como son recursos materiales. También tiene recursos humanos, recursos materiales, recursos humanos, y recursos técnicos. Con estos recursos humanos, todos estos recursos, la empresa va a conformar su estructura. Toda su estructura va a tener estos recursos. Todos estos estarán en toda su estructura. Eso tiene que ser así. Aproximadamente de esta forma. Sería de esta forma. Los recursos materiales, los recursos humanos y recursos técnicos estarán en toda la estructura de la empresa. Esta estructura va a tener sus departamentos. Bien. Parece que nos movió la primera, pero estructura. Entonces aquí, estos son departamentos. Por decir algo, departamentos. Y estos departamentos en estos departamentos se va a generar información. Generan información.
aquí generan información. Estos departamentos generan información. Vamos a cambiar un poquito esto. Vamos a decir que en todos los departamentos se llevan a cabo transacciones. Económicas y financieras. Vamos a ver si podemos lograr vamos a agregar algo aquí, alguna figurita a un lado y vamos a decir que las transacciones que se llevan a cabo ahí son transacciones económicas unimos esto porque corresponde uno con el otro y también pueden ser transacciones económicas y ¿qué otro dijimos? Financieras. Por lo tanto, vamos a escribir adentro financieras. Estas dos clases de transacciones, todas estas transacciones ¿qué van a hacer? Estas transacciones de carácter económico y financiero, de ellas se va a derivar antes. Estas transacciones económicas y financieras deben tener nombre. Así es que veamos si podemos agregar hacia abajo algo más. Veamos si se puede. Sí. Estas transacciones, tanto económicas como financieras, necesitan tener nombre. Así. Necesitan tener nombre. Hay que darles un nombre.
necesitan tener nombre. A estas transacciones, tanto económicas como financieras, deben tener nombre. Y ese nombre que reciben las transacciones estos nombres van a quedar reflejados en algo que nosotros llamamos vamos a cambiar un poquito esto, en algo que nosotros vamos a llamar a esto quería llegar. Le vamos a llamar cuenta. Fíjense el camino que hemos llevado para poder entender y establecer esta parte. Vamos a corregir un poquito aquí. De esta manera. El tamaño de la letra, pero también el tamaño de las figuras. Muy bien. Observemos acá, solo es una corrección de esta gráfica. Estamos corrigiendo. Eso es. Muy bien. Las transacciones, como ya lo habíamos mencionado, pueden ser económicas o financieras. Estas líneas se refieren a la estructura de la empresa. Esa estructura, dentro de ella están todos estos recursos humanos, materiales, técnicos, y esta estructura se organiza en departamentos y en estos departamentos van a acontecer transacciones de carácter económicas y financieras, no se les olvide por favor. Y estas transacciones económicas y financieras deben tener nombre. Y ese nombre de las transacciones va a estar en la cuenta. ¿Cuál cuenta? Bueno, así se le va a llamar el nombre en contabilidad, el nombre que reciben las transacciones, y aparece el ejemplo aquí. Aquí tenemos activo. Activo se refiere a un tipo de transacción y a la misma vez no solo a un tipo de transacción, sino que a un recurso de la empresa. Por eso mencionamos lo que es los recursos. La empresa está formada por recursos, todos estos. Y esos recursos están dentro de una estructura. Esa estructura se expresa en departamentos y en estos departamentos ocurren transacciones económicas y financieras.
A su vez, las transacciones deben tener nombre y ese nombre quedará expresado en lo que conocemos como cuenta. Todavía esto es un proceso para llegar a la necesidad de usar cuentas. Por lo tanto, tenemos que buscar el significado ya resumido de lo que es cuenta. Eso ya les queda de tarea y claro que en su momento se los voy a recordar para que puedan hacer la investigación sobre qué significa una cuenta en contabilidad. Bien, esto es todo, jóvenes. Muchas gracias. Yo espero que puedan hacer este dibujo en sus cuadernos. Con este dibujo vamos a cerrar la clase de la semana 14. Muchas gracias. Voy a colocar la segunda parte. Yo espero que ustedes, cuando estén haciendo la gráfica, pues paren el video, hagan la gráfica y con eso estaremos completando la clase de la semana 14. Muchas gracias y hasta pronto.